Correcto. ¿Usted no se ve, digamos, desairado por los candidatos en donde menciona que en la elección presidencial la candidatura que más pesa lo que lleva más votos o que lleva al votante a hacer el sufragio es precisamente la figura de quien lleva la candidatura presidencial? Pero eso es totalmente cierto. El candidato Norman Quijano está siendo totalmente coherente y correcto. La figura que pesa en una candidatura presidencial, y ya dije que es una candidatura que lleva presidente y vicepresidente, es el candidato presidencial. Ahora bien, y que quede claro, que debe de haber una sinergia positiva. Debe de haber una sinergia positiva entre ambas candidaturas, en el contexto de una plataforma de gobierno y en el contexto de un partido político. Por eso la candidatura está conformada por tres pilares fundamentales. Y eso es cierto, y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Norman Quijano. En un hipotético caso que usted fuese el candidato a la vicepresidencia, ¿cómo coordinaría o cómo aspira que sea tanto su papel como candidato como ya en el ejercicio de la vicepresidencia, tomando en cuenta un poco las declaraciones del candidato a la vicepresidencia del FMLN, Óscar Ortiz, que ha manifestado a todas luces que su figura en un hipotético caso que llegue a la vicepresidencia va a ser totalmente distinto a lo que se ha tenido hasta este momento? Mire, el rol del vicepresidente está contemplado en la Constitución Política de El Salvador, pero hay un rol que es importantísimo también en un vicepresidente, y es el rol político, el rol de acercamiento con los diferentes sectores del país. Lo que pasa es que en el FMLN lo que hay son dos candidatos a presidente. Ese es el problema, a ver cuándo sacan los candidatos a vicepresidente. Ahora, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es una fórmula armoniosa. Una fórmula armoniosa donde el vicepresidente tenga un rol fundamental, profundo, de apoyo y ayuda a gobernar, entendiendo que el presidente es la máxima figura. No obstante, el vicepresidente debe de ayudarle, no debe de llegar a serrucharle el piso, a empujarlo al precipicio, a empujarlo al barranco, a engañarlo, a andarle haciendo jugaditas por detrás. No, eso no puede ser. Esas cosas que se digan o no se digan, porque a veces no se dicen por puro cinismo, pues realmente aquí en El Salvador han habido zancadillas de zancadillas y en todos los partidos políticos. Y yo no quiero ir a ejemplos porque no quiero dañar a nadie. Porque aquí lo importante es ver de ahora en adelante. Porque si queremos que el surco salga recto al estar trabajando en la tierra, tenemos que ver para adelante. Pero para ver para atrás nos va a servir para que no volvamos a cometer los mismos errores del pasado. Precisamente estos errores del pasado, ¿cómo hacer para romper este historial de que el presidente, al concluir su gestión, ha salido peleado con el vicepresidente, no cumpliendo la gestión, sino que en el pleno ejercicio del quinquenio? Bueno, mire el actual presidente y vicepresidente de la República, si parecen una pareja divorciada, pues, pero que sonríen ante la gente. Eso no puede ser. No puede ser ni en este gobierno ni en otro gobierno. ¿Sabe por qué? Porque debe de haber armonía en manejar la cosa pública. A los cargos públicos se llega a servir, no a servirse a los cargos públicos. Y aquel que piense que llega a los cargos públicos para enriquecerse, no debe ser así. Por eso yo me alegro que ya tengamos fiscal general de la República, porque espero que sea una persona que vaya a cumplir con la Constitución política y con las leyes de la República y con las normas propias de un fiscal decente, independiente, que lleve adelante el país. Para ganar nosotros las elecciones en febrero del 2014, necesitamos los verdaderos salvadoreños, los que amamos este país, en estar unidos. Y las alianzas se deben de establecer entre los diferentes sectores. Y si quiere más, se lo puedo decir de la siguiente manera. Debemos de formar coaliciones muy importantes con la derecha intelectual, con la derecha académica, con la derecha política, ¿por qué no? Pero discutámoslo. Con la derecha industrial, con la derecha comercial, con la derecha agrícola, con la derecha de la agricultura, del campo, los ganaderos, todos los que enarbolamos la bandera de la democracia liberal. Tenemos que unirnos en estas elecciones. Si no, el socialismo del siglo XXI se va a entronar en el control del poder político del Estado. Y cuando eso suceda, el sistema de libertades
y la democracia representativa va a estar en gravísimo peligro, porque hay que tener cuidado, que los enemigos de la libertad, que los enemigos de la democracia representativa utilizan la libertad y la democracia para luego, cuando lleguen al poder, destruir esa democracia y esa libertad. Por eso es que tenemos que ir unidos a las elecciones. Por eso, porque este país no tiene retroceso ni tiene fotocopia. Y tenemos que defender ampliamente todos los sectores que enarbolamos esta ideología. Tenemos que ir unidos. Pero unidos, no se puede andar hablando de unidad dando zancadillas. Cuando habla de alianzas o coaliciones con la derecha académica, la derecha intelectual, ¿Arena había estado lejos o había estado en un proceso de alejamiento de estos sectores? Muy por el contrario. Cuando le digo que he estado 12 años como director general de los círculos de estudio, es porque he entendido que en los partidos políticos hay intelectuales orgánicos. Y entiendo además que uno de los grandes papeles y roles de un partido político es de ser intelectual orgánico colectivo de la sociedad. Y por lo tanto, además de eso, un partido político tiene que dar educación política, cultura política y diagnóstico de la realidad nacional. Hemos estado cerca de los sectores pensantes del país, de los sectores productivos del país y del sector trabajador del país. Ha llegado el momento, pues, que juntos vayamos a la elección de febrero del 2014 y juntos rescatemos a El Salvador. Al hablar de derecha política, se tiene que ir a parar obligatoriamente en concertación nacional. Mire, derecha política no es solo partidos políticos, es la derecha del pensamiento político, a eso me refiero yo. A la derecha del pensamiento político amplio, no solo de derecha de partidos políticos, que esas son coaliciones partidarias, eso es otra cosa. Yo estoy hablando de verdaderas alianzas políticas con los sectores vivos del país. ¿Qué también ve una coalición partidaria y con qué partido en este preciso momento? Bueno, mire, en este momento no hay que estar hablando de coaliciones, creo yo. En este momento hay que estar hablando, en primer lugar, de acabar de conformar la fórmula. En segundo lugar, de seguir apoyando a Norman Quijano para que siga teniendo el primer lugar en todas las encuestas. En seguir apoyando la visión general y panorámica que el partido tiene de los campos del poder en El Salvador, para también que siga siendo la primera fuerza política del Salvador. Ese es el momento de empujar la candidatura de Norman Quijano, el momento de empujar el partido Arena y el momento de construir una plataforma de gobierno que venga a dar diagnóstico de los problemas del país y que venga a dar soluciones, no a hacer problemas. Respecto a las encuestas, ¿cómo se ha analizado institucionalmente esta última precisamente de LPG Datos? ¿Ven un escenario, ya sea favoreciendo a uno u otro partido, un escenario cerrado actualmente entre los dos partidos mayoritarios? El Salvador en los últimos años vive un bipartidismo y de eso no hay duda. Eso no quiere decir que los partidos menores en términos cuantitativos no sean importantes. Nosotros lo que estamos viendo es, francamente, al hacer un estudio de todas las encuestas, es que Norman Quijano va en primer lugar y que Arena va en primer lugar. No porque nosotros querramos que sea así, es que el 11 de marzo del 2012, ha quedado totalmente demostrado con un mayor número de diputados y de alcaldes. Y las encuestas de ese momento, del 11 de marzo del 2012 hasta la fecha, significativamente y sustantivamente vienen demostrando que Arena es la primera fuerza política y Norman Quijano se va a convertir en el próximo presidente de El Salvador. ¿A qué puede atribuir que no solamente esta encuesta del domingo, sino que las dos encuestas que se conocieron el mes anterior sí hablan de que si bien hay una ventaja considerable entre Norman Quijano y Salvador Sánchez Serén en la cuestión de imagen positiva, pero sí se ve que esa imagen positiva ha decaído en el lapso de septiembre que se decidió? Yo no diría que ha decaído. ¿Sabe lo que yo diría? A los billones de dólares que el gobierno de la República está gastando en engañar y mentir. O si no, vea usted los spots que estaban sacando para la cuestión del préstamo de salud. Los millones que están gastando en esos spots publicitarios contra Arena por el préstamo de agricultura, cuando realmente estas cosas tienen que discutirse en la Asamblea Legislativa. Si la Asamblea Legislativa es el órgano por excelencia político y el órgano por excelencia donde se deben de discutir estas cosas. No obstante, ellos, haciendo estos gastos multimillonarios, llevan a la gente a mentirle. Pero eso no ha logrado poner al candidato de ellos arriba. Muy por el contrario. Usted vea que cuando hace un análisis de tendencia,
porque esta cuestión no es el análisis de una encuesta o de dos, sino de la tendencia de todas las encuestas serias. Arena o Norma Quijano, en el vector final de los resultados, sigue teniendo el primer lugar. En el vector final, que es al final que cuenta. ¿Considera que debería haber un viraje en el abordaje de la campaña cuando se lance, que es necesario cambiar un poco los asesores del candidato presidencial? Estas cuestiones son propias del candidato presidencial, vea, su plan de campaña, su equipo de campaña. Yo no sé por dónde viene la pregunta, pues, pero yo siento que el equipo de campaña del candidato Norman Quijano está en proceso de conformación. No está ni conformado, sino que se está conformando. Y hay diferentes comités, diferentes grupos, diferentes equipos que se van a ir conformando en el camino. Pero sí quiero decir una cosa, el partido Arena está totalmente unido en apoyar a Norman Quijano para que gane las elecciones presidenciales. Todas las estructuras del partido son estructuras ahora al servicio del candidato presidencial y de la plataforma de gobierno que estamos construyendo, porque la plataforma de gobierno no está hecha todavía. Lo que está hecho es el desgobierno del FMLN, la destrucción y el retroceso que ha traído el FMLN al país. Ese es el que está hecho. Entonces, para poder solucionar ese retroceso y esos problemas y esa destrucción que tenemos en el país, es que se construye una plataforma de gobierno. Y para eso se llaman a las personas que entiendan de los temas. Y en El Salvador y en Arena hay muchísimas personas ilustradas en los diferentes temas de la realidad nacional. Retomando una discusión de estas últimas semanas, ¿es actualmente Alfredo Cristiani la persona indicada para guiar el partido por lo que queda de la campaña hasta las elecciones, y es la persona indicada para conducir el proceso de renovación interna en el partido? Concuerdo plenamente con relación a esta pregunta con las declaraciones que diera el doctor Norman Quijano. Este Consejo Ejecutivo Nacional, el presidente del partido, el licenciado Alfredo Cristiani, está electo hasta septiembre del 2013. Y el doctor Norman Quijano ha dicho que está tranquilo, que se siente muy cómodo, que él inclusive le ha pedido al presidente Cristiani que termine su periodo. Allá en septiembre del 2013 se harán los cambios que se deben de hacer en ese momento, porque aquí lo que debe prevalecer es la institucionalidad partidaria y la institucionalidad del país. Y si en aquel momento se considera que se deben hacer cambios, pues hombre, habría que esperar que llegue ese momento, porque también usted no puede olvidar que estaríamos a escasísimos meses, solo estaría faltando octubre, noviembre, diciembre y enero para que fueran las elecciones. También yo consideraría que en términos políticos y politológicos y en términos de estrategia política sería de evaluarlo fríamente si deben o no deben haber cambios en ese momento. De todas maneras, en Arena lo que debe prevalecer es la institucionalidad democrática del partido. ¿Cómo debe entenderse la presencia de Manuel Arrieta, Eduardo Esmaján y Celina de Ávila en el COENA? ¿Son los interlocutores de Norman Quijano? Debe entenderse como miembros del Consejo Ejecutivo Nacional que llegaron a ese puesto de acuerdo a los estatutos. Yo no vería de qué otra manera pueden entenderse, porque todo el Consejo Ejecutivo Nacional es el Consejo Ejecutivo Nacional que está luchando porque Norman Quijano gane la presidencia de la República. No hay otra manera de verlo. ¿Qué tan cierto es que la agenda, los lugares a donde va el actual candidato presidencial son un poco coordinados por los expresidentes Calderón Sol y Francisco Flores? No sé, yo de eso le digo que debería preguntarle a ellos, ¿verdad? Porque en la realidad nosotros conocemos la agenda donde el candidato presidencial va a ir. Y vamos a acompañarlo en la medida de las posibilidades, y si el tiempo nos permite, pues digo que el tiempo de diputación, en mi caso, pues, y en los casos de las demás personas, una cosa es cierta, hay consistencia en el apoyo total al diputado del partido. Y yo no veo por qué se debería estar discutiendo eso cuando los hechos hablan que realmente está siendo totalmente apoyado en todos los niveles de la estructura. Acuérdese que el Norman Quijano llega como candidato a la presidencia de la República por Arena, después de consultarse las bases del partido, al revés del otro partido, donde es impuesto a las bases.